En esta sesión 5 vamos a hablar de estadística descriptiva bivariante, pero antes de eso yo quiero comentarles algo sobre el análisis univariante numérico, que en Jamovi es un análisis bastante completo y nos permite entender muchos conceptos de estadística o pues recordarlos. Lo importante es que vamos a ver diferentes tipos de variables numéricas, ¿ya? Entonces empezamos por esta base de datos que tiene eh, la variable edad. Sí, aquí está la edad. Y como ustedes ven, las únicas variables numéricas que aparecen por acá es edad, parejas sexuales. Y también tengo, vamos a ver, por acá. Mmm, Creía tener aquí otra variable, pero no está. Pero bueno, no importa. Voy a ver. Bueno, entonces, para empezar a hacer este análisis univariante nos vamos a exploración, estadísticas descriptivas y las variables que están por acá, que serían edad y parejas sexuales, las voy a incluir acá en variables. ¿Ya? Ahí están esas variables. Para poder hacer el análisis voy a seleccionar, además de lo que ya está por defecto, la asimetría, la kurtosis, test de Shapiro-Wilk, percentiles y, y solamente. Eso es lo que necesito de estadísticos. En gráficos voy a elegir histograma, densidad, gráfico QQ, diagrama de caja con violín, datos, media y solamente. Ahí está, todas las opciones. Bueno, aquí tenemos los estadísticos y yo les voy a ir comentando algunos estadísticos que nos permiten visualizar de forma empírica si la distribución de los datos va a ser o no normal, que es algo que nos va a interesar más adelante para poder decidir con qué estadística vamos a analizar estos datos. Entonces lo primero es el gráfico más sencillo que existe y que nos informa suficiente acerca de si la distribución de los datos va a aparecer o no normal, va a ser el histograma. Aquí está. Entonces ustedes pueden ver que cuando yo solicito el histograma y quito la función de densidad, entonces pues, obviamente solo voy a tener el histograma. ¿Ya? Desde acá ya empiezo a pensar en una distribución normal, muy parecida a la normal. Hay algún pequeño sesgo si ustedes lo quieren, pero bueno, pero está bien. La función de densidad me da una mejor idea de qué tanto se parece a la normal. O sea, si hay algunas desviaciones que son evidentes. Si solo quiero visualizar el diagrama de densidad, también pienso, bueno, esto está posiblemente un poco apuntalado, ¿ya? ¿De qué se trata estos datos? Debemos de conocerlos, porque a la vez que estamos haciendo el análisis estadístico, el contexto nos va a dirigir también nuestro análisis, aunque no lo creamos. Entonces, lo normal es una función simétrica, una distribución simétrica de los datos alrededor de un valor promedio, que es el valor más frecuente. Y si bien esto no es tan simétrico, tiene que ver con que es, por un lado, esta enfermedad, veamos, el valor mínimo es de 18 años y el valor máximo de 71. En esta investigación se tomó en cuenta solo a personas adultas, ¿ya? Puede ser que lo que estamos buscando acá, que en este caso es el virus del papiloma humano, y queremos determinar cuáles fueron sus genotipos, pues podrían estar presentes también en algunas personas más jóvenes. Sobre todo, pues hay lamentablemente en Guatemala niñas que ya, o mujeres que durante la niñez, ni siquiera la adolescencia, ya tienen relaciones sexuales, ¿ya? Por muchas razones. Lo importante es de que aquí nosotros hicimos como un corte que tenía que ver con que solo podíamos incluir a mujeres adultas, ¿ya?
Pero eso quiere decir que posiblemente esta variable se distribuía de una forma, de hecho, más normal. Si nosotros tomáramos en cuenta a pacientes que tienen VIH y que son mujeres, y a las cuales vamos a evaluar si tiene este virus del papiloma humano. Aquí se estaba buscando si estas pacientes tenían genotipos de riesgo de cáncer, ¿ya? Entonces, como les digo, el contexto es importante porque nos va a decir, bueno, sí es probable que, aunque es menos probable que hayan niñas así que podrían estar incluidas en el estudio, sí las podrían haber, pero aquí usamos el criterio de inclusión solo de mujeres adultas, no adolescentes, no niñas. Y por otro lado, pues la historia natural de la enfermedad también podría decir esto se encuentra a partir de tal edad y qué sé yo. Bueno, todos esos aspectos hay que tomarlos en cuenta. Porque a veces tenemos una variable que no nos parece normal cuando la estamos analizando. Pero si la analizáramos en un todo, sí nos daríamos cuenta que es una variable normal. ¿Ya? Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? De que a veces cuando estamos evaluando la normalidad de ciertos datos, esos datos fueron recolectados con alguna restricción. En este caso la restricción fue la restricción de la edad. Solo mujeres de 18 años o más. Ok, bueno, entonces, ¿qué sucede acá? De que la edad de hecho es una variable mucho más normal de lo que nosotros vemos por acá. Aquí el efecto de no incluir a esas mujeres más jóvenes no fue tan importante para no llegar a concluir de que los datos sean normales. En otros casos sí, hacemos unas recolecciones de restricción muy particulares, suponiendo de que solo nos vamos a estos datos, ¿ya? Entonces vamos a tener una distribución posiblemente sesgada, ¿ya? No vamos a tener exactamente una figura así. Más o menos podríamos tener una figura así, pero lo que podría ocurrir si partiéramos solo de mujeres de 30 años es de que esto fuera más asimétrico, ¿sí? Entonces, es importante saber de que a veces con la cantidad de muestras que tenemos, nosotros no podemos inferir aspectos como la distribución de probabilidad de los datos con una muestra pequeña. Se, se tiene la costumbre de trabajar muchas veces en diseño experimental con la evaluación de los supuestos, suponiendo que tenemos dos grupos de datos a comparar o incluso tres, y únicamente en esos grupos tenemos 8 unidades muestrales, o sea tenemos 24 datos más o menos, y resulta que con base a eso acostumbramos a solicitar una evaluación de la normalidad de los datos. Definitivamente esa información podría ser muy poca, a veces es más pequeña todavía, y con muestras pequeñas tampoco podemos inferir mucho acerca de la normalidad, ni porque usamos estadística descriptiva, como en este caso que es el gráfico de densidad y el histograma, más adelante el boxplot, ni tampoco si vamos a utilizar un test de Shapiro-Wilk. Eso es importantísimo, ¿ya? ¿Qué se hace en esos casos? Bueno, vamos a poner un ejemplo práctico. Yo voy a suponer de que para un experimento voy a hacer la comparación de únicamente dos grupos. Voy a medir una variable numérica que se va a llamar la variable X. Es mi variable de respuesta. Y voy a tener una variable independiente que es el tratamiento. Y ese tratamiento únicamente tiene las categorías A y B. Es decir, hay dos tipos de tratamientos. Y queremos saber si el tipo de tratamiento influye en la respuesta promedio de esta variable, que es nuestra variable de respuesta. Ya. Entonces tenemos en cada uno de los grupos, digamos que ni siquiera son, no son del mismo tamaño, pero son equilibrados, por decirlo así. 7 muestras acá y acá 6 muestras. Bueno, entonces, ¿cuántas tenemos? Tenemos únicamente en total 13 muestras. Y con esto queremos inferir si esta variable se distribuye de forma normal. Para mí eso a simple vista no es adecuado evaluar la normalidad a partir de esto. ¿Qué es lo que se hace en esos casos cuando tenemos muestras muy pequeñas de una variable? Esta variable, no sé, a ver, ingeniero, usted me podría apoyar con alguna variable que se utilice bastante en su área.
Para eso, tal vez la temperatura ambiente. Ok, la temperatura, suponiendo de que no tenemos muchos datos, ese es un buen ejemplo, la temperatura. Ok, la temperatura en grados Celsius va a ser nuestra variable de respuesta. ¿Qué sucede con esto? Pues sucede lo siguiente, de que con base a estas 13 muestras yo no puedo inferir acerca de la distribución de probabilidad de esta variable. Lo que puedo hacer es, si en esta institución donde estoy realizando eh, este estudio, este experimento, suponiendo que es un laboratorio de ingeniería de la Universidad de San Carlos de Guatemala, allá, posiblemente por cuestiones de rutina se toma esta variable que es temperatura. Entonces yo podría buscar registros de temperatura, qué sé yo, en ese laboratorio anteriores de rutina o de estudios anteriores donde tenga tal vez muestras mayores, más grandes que nuestro tamaño muestral, que es igual a 13. ¿Ya? Entonces cuando tenemos estos datos pocos, no podemos inferir acerca de la distribución de probabilidad de la variable. Si hay datos históricos de esa misma variable, aunque no sean parte de este experimento, los podemos usar. ¿Ya? Entonces ya suponiendo que hay un registro ahí anterior o un experimento anterior que estaba buscando algo diferente, pero que se estaba evaluando la temperatura y tenía más 40 registros, podemos acudir a esos datos. Si es que suponemos que las condiciones no han variado mucho de este experimento, que le vamos a llamar el experimento 1 que se hizo en algún momento, y este es nuestro experimento. ¿Ya? ¿Tienen alguna duda hasta este momento de esas consideraciones de las que les estoy hablando para evaluar la normalidad? Y solo un comentario, bueno, comentario mitad duda. Sí. Digamos, en la normalidad siento que pasa algo que, especialmente así como en las muestras pequeñas, que se puede dar como una falsa normalidad o lo contrario, que digamos, puede ser que la población sea normal, Ujú. pero la muestra no es representativa y da el resultado de que la muestra no es normal y Exacto. viceversa, que puede ser que la muestra diga que es normal la muestra, pero viene de una población que no lo es. Puede Exacto. ser que afecte el muestreo, pienso yo. Sí, eso yo creo que usted lo dijo mejor que yo, ¿verdad? Porque eso era lo que les quería comentar. A veces tenemos una muestra que no es representativa, como bien ha dicho, de la población y por eso podemos inferir, pues digamos que erróneamente, eh, que estos datos no son normales o que son normales. Pero generalmente lo que va a ocurrir es de que nosotros vamos a encontrar que datos no se distribuyan de forma normal cuando en la población sí se distribuyen de forma normal. Es menos probable que encontremos que datos que no se distribuyen de forma normal nosotros los vamos a identificar que son normales. Eso generalmente no ocurre, ocurre lo contrario. Bien, gracias. Ahora seguimos con el análisis. ¿Qué estamos haciendo aquí? Solo saber si los datos se distribuyen de forma normal. ¿Y eso para qué nos sirve? Bueno, nos puede servir para muchas cosas, pero en principio nos sirve para determinar que el método que vamos a utilizar para analizar estos datos, pero también para resumirlos, es uno particular, y cuando no es normal usamos otro método. Pero antes de llegar a ese punto, veamos lo que ocurre con el boxplot. Aquí está el boxplot. Otra vez lo voy a ir analizando por pedazos. Yo solo quiero saber aquí el boxplot que me dice. Es la misma variable, es la variable edad. Aquí está. Bien, entonces si yo imagino que va a haber una curva por acá, ¿no? ¿Sí? Entonces esta curva es bastante normal. Si yo sé que en la parte más alta de esta curva está la media y va a coincidir con lo que tenemos aquí, que es la mediana, ¿ya? Entonces debemos de recordar de que una distribución de probabilidad normal tiene en la misma posición la media y la mediana y también la moda. Puede haber una cierta variación, pero el hecho que estén cercanas indica que los datos podrían ser normales, porque no es esa la única condición. Entonces aquí ya nos vamos orientando. Si dibujamos esta campana imaginaria, pues obviamente va a estar la media por acá y va
estar en una posición muy cercana a la mediana. Ya tenemos otra idea de que los datos son normales. Si agregamos aquí los datos, aquí están todas las observaciones. Ya, entonces, en primer lugar, ¿cuántas observaciones son? 406. Ok. Bueno, aquí están todas las observaciones. Luego aparece esto que sería el diagrama de cuantiles, el cuckooplot. En el cuckooplot vamos a tener una línea de referencia que vendría a ser una distribución de referencia, una distribución normal. Y los puntos que están aquí son las observaciones. Si los datos se distribuyen de forma normal, deberían de estar todos esos puntos sobre la línea de referencia. Aquí podemos encontrar que hay ciertas desviaciones que ya las observábamos desde el inicio, porque esta no parece ser una campana ideal, ¿no? Estos valores están un poco altos por acá. La pequeña asimetría que estamos observando también se va a observar acá, esas desviaciones de la normalidad. Y hasta este punto, de forma gráfica, tenemos mucha información. Y hay algo en lo que no todas las personas están de acuerdo cuando yo les comento esto, pero bueno, pues es mi posición respecto a este punto. Nosotros vamos a ver aquí el tamaño de muestra, que es 406, ¿ya? Con 406 unidades, que son bastantes unidades, yo no necesito hacer un test de Shapiro-Wilk, ¿ya? A veces estos tests pueden tener falsos, pueden llevar a concluir falsamente sobre la distribución que adoptan estos datos, si es que eso no es normal. Y muchas veces tiene que ver con los tamaños de la muestra. Si yo tengo una muestra grande, para mí la estadística descriptiva es suficiente, ya no tengo que acudir a esto. O sea, esto generalmente con muestras grandes me va a tener el efecto de rechazar la hipótesis nula, que ya vamos a ver en la siguiente clase cómo se usa el test de Shapiro-Wilk, porque aquí solo estamos haciéndolo todo desde el punto de vista descriptivo. Entonces, para mí, si yo tengo esta muestra tan grande, no necesito una prueba inferencial. Ya la muestra se puede analizar con estadística descriptiva y llegar a conclusiones válidas con estadística descriptiva respecto a la normalidad de los datos. Entonces, ¿qué es lo que voy a ver ahora? Bueno, voy a comparar estadísticos. Y los estadísticos serían la primera comparación, la comparación 1, la media con la mediana. 41, 8 y 41. Como les había dicho, una de las características de la distribución normal es que la media, la mediana y la moda van a tener valores normales. La moda es otra de las estadísticas que a mí no me interesan para nada. Realmente podrían servir en algún momento, pero a mí nunca me han servido. Y no es algo que necesite yo. Ya, entonces resulta que igual ya voy a utilizar esto. 20% de descuento en Demuseo. Entonces acá tengo la media, la mediana y la moda. La moda, bueno, aquí hay una nota. Estás por acá más o menos. Esto casi tiene los mismos valores, pero existe más de una moda. Solo se reporta la primera. Aquí reportó uno. Podría ser que también tenemos una moda de 41, qué sé yo. Pero realmente esa estadística es tan poca informativa. Entonces, no me interesa. Entonces ya ahí está la moda. La voy a quitar porque de hecho ni me interesa esas estadísticas. Yo solo tengo media y mediana. La primera comparación les dije media y mediana. Esa es la comparación número 1. Si ocupan valores muy similares, entonces tenemos que la distribución va a ser normal. La segunda comparación es la media y su desviación estándar. La comparación 2. Ya. Esta es muy importante y no se habla mucho de ella, pero es importante porque la desviación estándar no debe ser muy grande en comparación a la media. Cuando tenemos desviaciones estándar grandes en comparación a su media, o sea, coeficientes de variación altos, que vamos a ver qué significa el coeficiente de variación, generalmente vamos a tener variables que se distribuyen de una forma no normal.
Si aquí mi edad tiene pues por ejemplo, el valor de 41.8 y mi desviación estándar fuese de 35, ya esos datos no se distribuyen de forma normal. Eso es una cosa importante. Y si por el contrario la desviación estándar es muy pequeña con relación a la media, hay pocas situaciones, tal vez en el laboratorio encontramos mucho eso. Si usted encontrara algo como eso, ingeniero, tiene una base de datos por ahí, me interesaría verla porque ahí también se puede determinar precisamente ese comportamiento. Entonces, resumiendo, si la desviación estándar es muy grande en comparación a la media o es muy pequeña, pequeñísima en comparación a la media, vamos a tener fenómenos que tienen que ver con eh, distribuciones platicúrticas o leptocúrticas, ¿ya? Entonces, mucha dispersión o muy poca dispersión nos hablan de distribuciones no normales. Entonces, aquí vemos que 9.03 es menor que 41.8, ¿ya? Entonces, está bien, pues me parece bien. Esto también me dice que es una distribución normal. Entonces ya tenemos la primera comparación media y mediana y la segunda media y desviación estándar. Ahora, después de eso, ya podemos hablar de la asimetría. La asimetría que está acá, el coeficiente de asimetría, y la kurtosis, que serían, ya no son comparaciones, sino que simplemente son otros estadísticos que me hablan también de la distribución de probabilidad. La asimetría para este software, que podemos desconfiar de que haya una distribución normal si tenemos valores que están por fuera del rango de -1 a 1, ahí no vamos a concluir que esta distribución no es normal si se sale de este rango. No podemos, solo vamos a alertarnos, podemos pensar de que podría haber una distribución de probabilidad no normal cuando este estadístico está fuera de estos rangos. En algunos libros pues se dice también que es de -1.5 a +1 y algunas veces cuando se calcula la asimetría, la kurtosis más bien, tiene un rango diferente, ¿ya? Para la kurtosis vamos a tomar el mismo rango, pero algunos software no toman en cuenta el -1 a +1 para la kurtosis, sino que tienen, creo que es el valor de 0 a 3 o de 1 a 3. Lo voy a buscar. En fin, como estamos trabajando en Jamovi, vamos a usar este rango para poder alertar de posibles distribuciones no normales cuando hablamos de asimetría y cuando hablamos de kurtosis. La kurtosis, por su parte, nos va a hablar del... bueno, la simetría, ¿de qué nos habla? De la relación que hay entre media y mediana, de su posición. Mientras más pequeño es este valor, es porque la media y la mediana se parecen más, ¿ya? Entonces, la simetría está bien. La kurtosis nos habla del grado de apuntalamiento de esta curva que tenemos aquí. Sobre todo podemos pensar en esta densidad, y la voy a ver solo así como densidad por acá. Bueno, eso está un poco apuntalado, ¿no? Ese es el valor que está acá. Pero otra vez yo voy a decir de que la kurtosis no me está alertando sobre nada de eso. Y ahí estamos bien. Entonces no vi aquí Shapiro-Wilk, por el momento no me interesa. Y vimos la media, la mediana, la desviación estándar. Ahora vamos a ver el significado de estas variables. Bueno, lo vamos a ver después de que analicemos la siguiente variable. La siguiente variable se llama parejas sexuales. Es un conteo, ¿ya? Este conteo podemos visualizar aquí los datos. Los datos por acá. Entonces dice cuántas parejas sexuales ha tenido estas mujeres. Y aquí están 1, 2, 3 y así. 5, 6. Así. Bueno, entonces eso es lo que hay. Y en todo caso, aquí vamos a ver aquí parejas sexuales. Sí, ok. Ahí están. 1, 2, 3. Hay bastantes valores perdidos acá, ¿ya?
Entonces veamos, valores perdidos 135 para esa variable. Pero al hacer el análisis numérico de estas variables, vean qué es lo que ocurre. Voy a ir otra vez al histograma, pero ya para esta variable. Vean, esto ya no es algo que nos haga pensar en una campana. Nos está hablando de diferentes curvas. Y esto es lo que ocurre cuando estamos haciendo conteos. Ya los conteos son variables discretas. Y ustedes pueden ver, sin que les digan, esta variable que estamos analizando acá no tiene distribución normal. Pues no va a tener distribución normal. Posiblemente porque sea conteos, porque es un conteo. Hay otros conteos que, pues, sí toman una distribución normal. Estos que son muy particulares, no. O sea, el rango no es tan amplio y ahí ya estos cortes que están acá tienen que ver con que no hay decimales. Estos que vemos acá. ¿Por qué es esto así? Porque no hay decimales, entonces ahí están los cortes. Esto no tiene distribución normal. Hay algunas cosas, algunas variables de conteos que nos presentan bastante variabilidad. Por ejemplo, el recuento de pulgones que podrían encontrarse en ciertas plantas, ya que de cierta manera los pulgones pueden ser parásitos de algunas plantas. Es una cantidad bastante grande. Muchas cuestiones que tienen que ver con parásitos, ¿ya? Recuentos de parasitarios. A veces esas variables sí se distribuyen de forma normal o muy cercano a la normalidad. Un detalle particular. No todos los recuentos entonces no tienen distribución normal. Hay recuentos que, aunque vamos a ver siempre este comportamiento que está acá, ya posiblemente sí ya tengan una distribución más normal. Pero esto que está acá nos dice son variables discretas. Es importantísimo. Entonces esto no tiene distribución normal. Vemos acá que pues no hay una distribución simétrica. Y al hacer el box plot, incluso agregarle aquí el gráfico de violín. Aquí está el gráfico de violín. Aquí está el gráfico de violín. Este gráfico de box plot, como ustedes se dan cuenta, no nos está hablando de simetría, porque aquí está la mediana, y alrededor de la mediana deberíamos de encontrar otro cuadro acá en el que se va a ubicar el tercer cuartil, como era el caso que está acá, ¿ya? Y aquí estamos también graficando la media, que es este cuadrado, y la mediana siempre la línea horizontal en negrilla. Características muy diferentes. ¿Qué más vemos por acá? Que aquí nos está hablando de un outlier o un valor atípico, que va a ser un valor que se diferencia bastante del resto. Entonces aquí tenemos 19, es la observación 19, no es que tenga el valor de 19. La observación número 19 se considera un outlier. Se parece poco al resto de los datos. Por una cuestión de dispersión, de determinar qué tan alejado está este dato tan disperso en comparación al valor promedio, llegamos a la conclusión que es un outlier, un valor atípico. Aquí vemos un gráfico de violín que sí ya muestra algo más parecido a una campana de Gauss, cuando aquí para nada vemos eso. ¿Qué pasa con los estadísticos? Que ya sabemos cómo hacer esas comparaciones y evaluación para determinar si hay distribución de probabilidad normal. Y esto va a ser la media y la mediana. Bueno, pues está bien, no son diferentes. Son valores muy similares. Oh, qué raro. Ya, eso es lo que tenemos por acá.
La media y la desviación estándar. Aquí sí ya tenemos algo que nos llama la atención. El 1.29 es un valor de variabilidad de desviación estándar parecido a la media. Es un valor grande. Entonces, en estos casos también tenemos demasiada dispersión. Incluso hay casos en los cuales la desviación estándar es más grande que la media. Esos son datos no normales, definitivamente. Pueden influir obviamente los valores atípicos, pero ese es otro detalle que vamos a ver con las siguientes bases de datos. Entonces ya hicimos esas dos comparaciones y ahora vemos la kurtosis es 2.11, ya es un valor alto. Y el error y la simetría es 1.59. Hay una diferencia, nos dice, entre la media y la mediana, aunque aquí está 2 y 0.01 y 2. Entonces, estos datos no tienen distribución normal, sin estar solicitando estadística inferencial, que aquí nos dice que se rechazan las hipótesis nulas y veamos qué pasa con parejas sexuales. Esto es no normal. Con esto estamos de acuerdo, pero con esto no, vean, aquí es donde estamos rechazando pues falsamente la hipótesis nula. Bueno, no se está rechazando falsamente. La hipótesis nula se está rechazando. Estamos concluyendo a través de la prueba de Shapiro-Wilk que los datos no son normales. Pero vuelvo al criterio que estoy utilizando. Se está rechazando porque tenemos una muestra muy grande. Entonces no me interesa el resultado de este Shapiro-Wilk. Y lo voy a volver a discutir posteriormente. Ahora, ya que hice la evaluación de la normalidad, ¿ustedes tienen alguna pregunta sobre lo que hemos visto hasta este momento? Yo sí tenía una duda, bueno, un par de dudas para empezar lo de la kurtosis, me dio curiosidad. Es que yo encontré de los que he usado o que he visto, Ujú. hay un coeficiente que se llama centílico, creo que es. No sé si ese es el que usa Yamovi o hay uno de Fisher. Por acabar los números esos, el 3 y el que usa un valor de comparación 0.263. No me he metido a ver por qué es ese valor. Pero, ¿será que hay otro o Yamovi usa uno de esos? Para saber. Mm, bueno, le mentiría si le digo que lo sé. Busquémoslo y ya analizamos eso. Porque eso nos puede servir para orientarnos también. En el sentido de que no siempre vamos a usar Yamovi, ¿no? O a veces SPSS y los valores de referencia son diferentes. Incluso Excel nos hace el cálculo. Sí. Yo voy a buscar un documento que tenía ahí donde me hablaba la diferencia que había entre Stata, SPSS, Excel y R. Eso sí recuerdo que lo leí por ahí. Lo voy a buscar y vamos a buscar lo de Yamovi. Si usted me puede apoyar con eso también, lo vamos a ver. Ok. ¿Alguna otra duda? Ve, a mí me quedó duda con esas tablas. Em, la prueba de hipótesis, o sea, ahí lo que se está evaluando es la normalidad. Entonces, la hipótesis va respecto a ello. ¿Es normal o no es normal Sí, la medición o los datos, ¿verdad? sí. Y lo que usted decía que el resultado a veces no refleja ese valor P de Shapiro-Wills, Ujú. no refleja o sea, da falsos normales o no normales. ¿No? Me llamó la atención que en los datos que no son normales, el valor P es menor a 0.001. Ahí está Entonces bien. ahí es donde... Ahí está bien porque se está rechazando la hipótesis nula. Como les digo, no les quise hablar de esto porque eso era en otra clase, pero bueno, ya usted lo Ah, evaluó, ahorita lo va a poner y así me dice si entiende lo que estamos haciendo. Hipótesis nula es que los datos tienen distribución normal, provienen de una población que se distribuye de forma normal. Hipótesis alternativa que no tienen distribución normal. Aquí, ¿qué estamos concluyendo para el conteo? ¿Que es normal o que no es normal? Ingrid. que no es normal. Perfecto. Y para la edad, ¿qué estamos concluyendo? Pero según el valor P, No, por eso, o sea, ¿qué está diciendo el valor P?
que es normal o que no es normal. Que no es normal. Exacto, entonces vemos de que nuestro tamaño de muestra es bastante grande. Y a medida que vamos Sí. aumentando más el tamaño de muestra, este valor P se va a hacer más pequeño. Si tuviéramos 1000 pacientes, encontraríamos que el valor P tal vez sería de 0.0010, por decir algo. Entonces, ese es un problema de la estadística inferencial, que los tamaños de muestra van a hacer en algún momento que se rechace la hipótesis nula solo por el hecho de que tenemos una muestra grande. Por eso es aquí donde yo les digo de que hay que usar el criterio para decir, no, pero es que mis datos se distribuyen de forma normal. Y alguien me dice, no, pero esto no es normal, porque esta es la prueba más importante. No, o sea, hay que tomar en cuenta Una duda. siempre. ¿Sí? Perdón, justo con eso, digamos, ahí se eligió el porcentaje de confianza del 95. Entonces ahí Ujú. sí Sí, sería no es normal, aunque se acerca más a la normalidad que el otro, podríamos decir. exacto. Pero si se usa 99, está viendo que ahí sí cabalito quedaría Ajá, como sí. normal, pero le estamos dando como más amplitud. Tal vez está ¿cómo se dice? Un, para ir al bar, dirían los árbitros, ¿no? Que Ah, está sí. muy cerca de, de que Ajá. de que sí, Sí, pensaría yo. pero se dan cuenta de que cuando vemos los datos de forma gráfica, no me queda duda que los datos se distribuyan de una forma bastante normal. Entonces, en ese caso es de que yo no tengo dudas al ver los gráficos. Porque si me dicen esto de, como usted me dice, lo del bar, sí está bien, ¿no? O sea, decimos, ah, bueno, en este caso no estamos tan seguros, entonces necesitamos más pruebas o qué sé yo, como ir a ver la grabación del partido y lo que sea, con el ejemplo que usted pone. Pero eso ya es más bien como que una de las desventajas de la estadística inferencial clásica. Es la forma en la que se toma la decisión. Y es por ello de que nunca debemos de dejar de analizar, cuando estamos evaluando la normalidad, debemos de tomar en cuenta qué muestra tenemos, o sea, qué tamaño de muestra, y lo otro, el análisis gráfico. Y el análisis también de los estadísticos. Entonces, para mí, digamos, yo como les digo, si alguien me pregunta, no, estos datos son normales, ya. ¿Cuántos datos tiene? 400. Ok. ¿Necesito yo aplicar Shapiro-Wilk? Yo diría que no. O sea, aunque alguien me diga, ah, no, pero si el Shapiro-Wilk, no. No, o sea, aquí tengo una muestra lo suficientemente grande como para poder conocer cuál es el comportamiento de esa variable numérica, sin tener que acudir a estadística inferencial. La estadística descriptiva para mí va a ser suficiente. Y sí pueden haber otros casos más, eh, digamos de que más problemáticos, en los cuales sí nos cueste llegar a la conclusión de si los datos son o no normales. Y para ello debemos de tomar en cuenta siempre el criterio de la utilidad. ¿Ya? Entonces, existen métodos que se llaman paramétricos inferenciales, que se basan en que los datos se distribuyen de forma normal. Y muchas veces, aunque los datos no se distribuyan de forma normal, pero su comportamiento sea similar. Se le fue el audio, André. Sí, está fallando un poquito. Ok. ¿Me escuchan, no? Sí, sí, ahora sí. Sí. Hay que tomar en cuenta también el concepto de la utilidad. A veces hay datos que no se distribuyen de forma normal. Tal vez lo vamos a ver aquí más adelante con los otros ejemplos. Pero su comportamiento es similar al de la normal. Entonces nosotros decimos, ¿qué hacemos? Los analizamos como que fueran normales o como no normales. Existen más métodos para hacer métodos estadísticos paramétricos que no paramétricos. A veces podemos tomar el riesgo, correr el riesgo y utilizar métodos paramétricos cuando la distribución no está demasiado alejada de la normalidad. Entonces, para tener mejor entendimiento, sigamos viendo más ejemplos de variables. Y aquí yo voy a buscar otras bases de datos con las que ya les he comentado, de estas que tenemos en la libreta de notas, que son insulinoresistencia. Ok, insulinoresistencia.
Voy a abrir ahorita esta base de datos. Y aquí veré qué variables numéricas tengo. Exploración, descriptivas. Hacer lo mismo. La edad, el índice de masa corporal, circunferencia abdominal, OMA-IR, colesterol, HDL, LDL y triglicéridos. Histograma, QQplot, datos, violín, media. Ahí está todo lo que hemos estado trabajando. Son más variables, obviamente. Empecemos por ver el tamaño de la muestra. Tenemos 66 datos. Ok. Para esto posiblemente sí me sirva hacer estadística inferencial, o sea, la prueba de Shapiro-Wilk para evaluar la normalidad. Pero empecemos a ver la normalidad desde el punto de vista gráfico. La edad. Como ven, la edad acá no parece ser del todo simétrica, ¿ya? Este es el efecto de la restricción de los criterios de inclusión que se utilizaron para esta investigación. Eran también personas mayores de 18 años. Entonces la edad de estos pacientes que llegan a la emergencia de este hospital, veamos aquí el valor mínimo que tenemos es 20 y el máximo 83. Ok, entonces a esta unidad de emergencia también llegan pacientes desde 13 años en adelante. Entonces aquí está. Estos datos tienen desviaciones de la normalidad. Esto que está por acá, ¿ya? Lo vemos en el QQplot también. Bueno, si me dijeran, base su conclusión solo en esto, bueno, entonces yo diría, pero aquí puedo aplicar una prueba de Shapiro-Wilk. Y si me dicen, pero no, solo base sus conclusiones de si es normal o no en los gráficos. Bueno, tiene desviaciones de la normalidad que son evidentes. Están acá. Están acá. Esto perdió la simetría, posiblemente por la restricción, porque solo se permitió recolectar solo. Aquí tenemos la variable edad en la cual hay una restricción en la recolección de los datos. El criterio de inclusión decía que solo podían ser personas mayores de 18 años. Eso hace que la función de densidad no sea del todo simétrica para esta variable, este efecto de restricción que aparece acá. Si hubiéramos recolectado pacientes desde 13 años, 14, 15, entonces veríamos que esto va a ser más simétrico. Y asimismo vemos en el mismo histograma estas desviaciones de la normalidad. Y en el QQplot vemos estas desviaciones de la normalidad. Y en el gráfico de boxplot vemos que esto no es tan simétrico también, ¿ya? Esta punta que aparece por acá es un tanto más larga que la que está por acá. El valor de la media y la mediana van a ser similares. Regresamos a los estadísticos con las comparaciones de las que habíamos hablado y decimos, ¿cómo es la media con relación a la mediana? La media es 46 y la mediana es 47. Bueno, están muy similares. Analizamos la simetría y la kurtosis y decimos que el coeficiente de simetría es de 0.243. Está entre el rango de -1 a +1 y podemos pensar de que no hay problemas de asimetría, ¿ya? Porque la asimetría es qué tanta diferencia podría haber entre la media y la mediana. Estamos bien con asimetría. La kurtosis aquí nos presenta un valor negativo, pero que está siempre dentro del rango de -1 a +1. La desviación estándar en comparación a la media, bueno, esta desviación estándar es menor que la media. Esto también nos habla de una posible distribución normal. Y pues lo otro que ya dijimos, la media y la mediana, también nos habla de una distribución normal. Pero lo que yo dije fue, sí, estos datos se han de distribuir de forma normal. Ahora aplicamos la prueba de Shapiro-Wilk, que la vamos a volver a ver en la siguiente clase. Ahí vamos a hablar de otras pruebas de bondad de ajuste. ¿Y qué me dice Shapiro-Wilk?
no se rechaza la hipótesis nula que habla de que los datos provienen de una población que se distribuye de forma normal. Ok, entonces llegué a la conclusión de que los datos tienen distribución normal a través de Shapiro-Wilk, de medias, de medianas, desviaciones estándar. Ya, ahí está. Veamos las siguientes variables. Índice de masa corporal. El índice de masa corporal, aquí tenemos este valor bastante alto. Ya, es una frecuencia bastante alta, un valor que se va a repetir, un rango. Esto hace que el valor posiblemente de la kurtosis sea diferente al que habíamos observado para la edad. Y aquí vemos este valor de menos 0.0948. También está dentro del rango que hemos utilizado. Ok, ese es un valor negativo ahí. La desviación estándar en comparación a la media es pequeña, no muy pequeña, eso está bien. La media y la mediana tienen valores muy similares. Y estas desviaciones de la normalidad que son más evidentes, como la que está por acá o esto, que hay ciertas asimetría observada acá. Y estas desviaciones, bueno, entonces digo, si estos datos tienen desviaciones importantes de la normalidad, aún así ninguna de las pruebas me está diciendo que no son normales. Ya, entonces dice la prueba de Shapiro-Wilk no rechaza la hipótesis nula de normalidad. Perdón, es este que está acá, 0.026. ¿Qué pasa acá? Se rechaza la hipótesis nula. Ok, este es un caso que nos podría llamar la atención, ¿verdad? Porque el valor P es 0.026. Ahí sí podemos decir de que estamos cerca del límite de rechazo de la hipótesis nula. Y es en estos casos en los cuales nos apoyamos en toda la estadística. No podemos decir solo, Shapiro-Wilk me rechazó la normalidad, entonces yo voy a analizar esta variable de índice de masa corporal como una variable no normal y por lo tanto voy a utilizar métodos no paramétricos. ¿Qué hacemos en estos casos? Este era el caso que yo necesitaba. Bueno, entonces veamos aquí los aspectos de que la media y la mediana están ubicados posiblemente de una forma, están ubicados casi en la misma posición. Valores atípicos tenemos un valor atípico, pero no son muchos valores atípicos. Aquí está este que está por acá, el 64. Este valor de 64 está influyendo en cierta manera sobre la media. ¿Qué más tenemos? Al ver la función de densidad comparándolo con el histograma, las desviaciones se hacen más evidentes. Y aquí también. ¿Ya? Con base a kurtosis, asimetría, comparación de media y mediana, comparación de media y desviación estándar, no podemos concluir que los datos no son normales. Con relación a Shapiro-Wilk, si rechazamos la hipótesis nula, decimos que los datos no se distribuyen de forma normal. ¿Será suficiente este criterio para decir que no tiene distribución normal? Bueno, entonces podría ser suficiente, podría serlo, ¿ya? Pero es ahí donde yo aplico el criterio. Y si a mí me presentan estos datos, a pesar de estas desviaciones a la normalidad, yo sí diría, bueno, sí los voy a analizar como datos normales, a pesar de esas desviaciones de la normalidad, que son evidentes. ¿Son muy grandes? Posiblemente no, ¿ya? O sea, aquí yo digo que si bien la hipótesis de normalidad se rechazó a través de la prueba de Shapiro-Wilk, los estadísticos descriptivos, el análisis gráfico de esta variable, yo podría correr el riesgo de trabajarla con métodos paramétricos, ¿no? Y para continuar con el análisis, si tienen alguna duda de esta variable, pues ya lo vamos a discutir. Pero veamos estas otras variables. Circunferencia abdominal.
Ok, ¿qué pasa con circunferencia abdominal? Otra vez vamos a empezar por el análisis gráfico. Circunferencia abdominal, esto ya parece menos normal. Parece más una distribución uniforme, si se dan cuenta. En la distribución uniforme, todas las categorías que tenemos de respuesta se distribuyen con el mismo n, ¿ya? Parece eso, aunque aquí tenemos algo bastante mucho más frecuente que el resto y estas otras frecuencias que están por acá. Esto desde ya yo empiezo a ver de que no tiene una distribución normal. El boxplot me da una mejor idea de la distribución, ya que yo podría decir, bueno, pero sí se distribuye de forma normal. Recuerden que cuando utilizo el boxplot y tengo el gráfico de violín, yo voy a pensar de que la media está ubicada en la parte más alta y la comparo con la mediana. Bueno, ahí está. Desviaciones a la normalidad. Ya. Esto que está por acá pareciera que fueran conteos. La forma en la que están los valores. ¿Cómo está la circunferencia abdominal? Entonces me voy a los datos. Circunferencia abdominal. Me llama la atención esta variable. Aquí está. .82, .91, .90. Bueno. No parece ser una variable. No es una variable entera. Es rara esta variable. Ya. Ok. ¿Qué me dicen los estadísticos? Los estadísticos me dicen lo siguiente. No hay posiblemente problemas de kurtosis ni de asimetría. Media y mediana son similares. Desviación estándar es 0.05 y la media es 0.87. Ya. Si se dan cuenta, aquí ocurre otro de los problemas de los que les había hablado, que a veces ocurre, que es que la dispersión es muy pequeña en comparación a la media. Podría ser, más o menos. La media es de 0.87 y la desviación estándar es de 0.05. Vemos ahí una variabilidad bastante pequeña. Bien, esto podría tener algún impacto sobre la distribución de probabilidad de esta variable. El valor P de Shapiro-Wilk no me rechaza la hipótesis nula, .274. Con esta variable en particular yo sí tendría muchas dudas. O sea, yo les digo, ahorita la estoy viendo, no la analicé, no me sirvió para ningún análisis en la cual la usara como variable de respuesta. Pero son estas variables en las cuales sí tengo duda, ¿ya? Esto que aparece por acá no me parece tan normal. El boxplot me dice sí son normales. Y esto que vemos por acá pareciera que nos estamos refiriendo a enteros. Sin embargo, ya vimos de que es una variable fraccionable, ¿no? Tengo dudas, sí. La prueba de hipótesis no me rechaza, no me dice que los datos no son normales. Ok. De esto no les tengo una respuesta. Es decisión también de cada persona cómo los va a analizar. A mí me causa mucho conflicto este tipo de datos. Ahora me voy a la variable O-R. Ese es un ejemplo de una variable que definitivamente no tiene distribución normal. ¿Y por qué? Porque si partimos no del análisis gráfico, comparamos la media y la desviación estándar. Y la desviación estándar es mayor que la media. La primera comparación. 329 y 249. Yo les había dicho que cuando la desviación estándar es muy grande en comparación a su media o es demasiado pequeña porque hay poca variabilidad, podemos sospechar de que no hay normalidad. La comparación de la media y la mediana, 1.59 y 2.49. Tenemos valores atípicos. Ahora ya me voy al análisis gráfico. Sí tenemos más valores atípicos acá. Y vean, este posiblemente sea un atípico extremo. Ya es un valor que está muy alejado de lo que aparece por acá. Entonces recordamos lo que les había comentado del contexto. El contexto siempre también nunca debemos de olvidarnos del contexto de la variable. Esta variable nos habla de la posible resistencia a la insulina. Y bueno, pues nos habla de la posible resistencia a la insulina. Y las personas que tienen mayor índice de masa corporal generalmente van a tener mayor resistencia a la insulina. Esta debe ser una persona que tiene un estado nutricional de
obesidad mórbida. Por lo tanto, es muy evidente que tiene resistencia a la insulina. El valor que tiene de resistencia de OMA-IR, que es es de 25. Ya 25. Uy, eso es bastante malo, ¿ya? Porque la resistencia a la insulina es un factor de riesgo para diabetes. Veamos que este es el paciente 54. Entonces aquí es donde nosotros decimos, ¿y para qué nos sirven estas etiquetas? Bueno, en primer lugar para buscar el caso 54 y saber si hicimos bien los cálculos. Yo voy al expediente y reviso si el cálculo está bien hecho, pero también para conocer otros datos. Aquí está 54. Vean, es un paciente de sexo masculino de 33 años. 78 kilos y 1.52 de estatura. Tiene un índice de masa corporal de obesidad grado 1. Bueno, pensaba yo que tal vez tenía obesidad grado 3. No, ese es el caso. Sin embargo, el valor que tiene de insulina sérica es bastante alto, es de 37.9. Es por eso que va a tener un valor tan alto de OMA-IR. Esa es una de las razones. Bueno, entonces es un paciente con obesidad bastante joven, pero que metabólicamente se ve que tiene resistencia a la insulina. Podría haber ocurrido algo. O sea, esta persona pudo haber comido pan antes de hacerse el examen, ya. Pan, arroz blanco, cualquier sustancia que tiene un índice glicémico alto. Una Coca-Cola podría ser. Son sustancias de que hacen que la insulina se eleve bastante, porque está preparando el cuerpo para transportar toda ese azúcar a los tejidos, ya. Entonces, por eso es de que podría ser un valor que está influenciado por una conducta que tomó el paciente antes, ya. Entonces eso estaría causando un sesgo importante, sobre todo porque es el único paciente que tiene ese valor, ya. Son cuestiones importantísimas que hay que ir a buscar. Los valores atípicos no solo se van a eliminar, se van a cuestionar siempre, ya. ¿Tienen alguna duda hasta este momento de lo que hemos hablado, donde ya incluimos el contexto en el análisis? Ya hablamos acerca de el diagnóstico que se está haciendo de estos datos numéricos. No le escucho, Ingrid. No. Ok. Por mi parte todo claro. Gracias. Perfecto. Ok, entonces. Es que no sé si preguntarlo, A ver. pero no sé si para después. Los valores atípicos, yo sé que se podrían. ¿Hay algún porcentaje que se puede quitar del análisis? Pero no estoy segura. Nosotros, una de las estrategias más racionales es hacer criterios de restricción. Si por ejemplo estamos hablando de índice de masa corporal, tenemos un índice de masa corporal de 45, es obesidad mórbida, ¿ya? Y solo tenemos un paciente en nuestro estudio. Nosotros podemos decir, no, vamos a hacer, ese es un valor atípico y va a causar ruido, así como dicen, sobre nuestro análisis. Entonces lo que podemos hacer es una restricción para decir que únicamente vamos a incluir personas que tengan hasta obesidad grado 2, que son por debajo de 40, ¿ya? Entonces, por lo tanto, nuestro modelo explicativo, si fuera un modelo de regresión o lo que sea, solo va a tener el alcance de personas que no tengan obesidad mórbida, ¿ya? Entonces no se pueden quitar los valores. ¿Qué se hace? Generalmente lo que se hace es hay muchas cosas que se pueden hacer, no les voy a decir todas, pero una es revisar los datos. Eso es lo primero, revisar de que los datos están bien. Por ejemplo, les puse el ejemplo de la N-insulina, que estaba bastante alta. ¿Será que el paciente no se tomó la muestra en ayunas? ¿Será que el paciente acaba de comerse un pan o se hizo un desayuno con platanitos, pan, Coca-Cola y todo eso en un solo, ¿va? Y por eso estaba así, ¿ya? ¿O será que este paciente, claro, se pueden transformar, pero se pierde la interpretación? Claro, eso era lo otro de lo que iba a hablar. A veces podemos hacer
las transformaciones logarítmicas para que ya ese valor ya no lo veamos de esa manera. Por ejemplo, estamos haciendo una evaluación de la, digamos, el volumen del cerebro de diferentes mamíferos. Y si tenemos un ratón y tenemos un elefante o una ballena, entonces definitivamente la ballena y el elefante van a ser valores atípicos extremos, ¿verdad? El elefante y la ballena. Si convertimos eso a logaritmos, ya los datos ya no se consideran atípicos, ya son otro tipo de cosas. Pero como dice aquí mi colega, el amigo Bindel, la interpretación ya no va a ser tan fácil cuando hemos hecho esas transformaciones. Entonces pueden haber transformaciones, pueden haber criterios de restricción en los cuales no estamos negando esos valores. Decimos de que sí existen, pero no los vamos a utilizar, ¿ya? O sea, no podemos eliminarlos y decir, es que no, esos están mal. Lo que podemos hacer es no utilizarlos sabiendo o teniendo la idea de que sí existe. Pero ahí se está limitando el alcance de nuestro modelo, si es un modelo explicativo, por ejemplo. Si yo quiero predecir la resistencia a la insulina con base a la circunferencia abdominal, la edad, el sexo del paciente y el índice de masa corporal, y estoy restringiendo eso a personas que no tienen obesidad mórbida, entonces mi modelo no sirve para personas con obesidad mórbida, ¿ya? Se pueden hacer otras cosas, solo les hablé de algunas, esta que me recordó mi amigo, pero los valores atípicos no se pueden negar, ¿ya? Eso es lo importante. No sé si, Juan, si tienes algún comentario adicional acerca de esto. ¿No? Perfecto, gracias por el apoyo. Entonces ahora vamos a regresar al análisis. ¿Y qué hemos hecho? Si se dan cuenta, estamos ocupando bastante del tiempo para el diagnóstico de los datos. Y porque el diagnóstico es importantísimo, ¿ya? Entonces no he ido a interpretar el significado de estos valores. Pero regresemos a nuestro análisis y lo vamos a terminar ahí. Diagnóstico de OMA y R, la distribución es asimétrica, completamente asimétrica. Esta forma que tiene se está reflejando a través del valor aquí de la kurtosis, que para OMA y R el valor que se está tomando es 32.6, ¿ya? Un valor bastante alto, que está relacionado con esta dispersión que la tenemos por acá, o 3.29, una dispersión bastante alta en comparación a la media. La media se influencia por valores extremos, o sea, se mueve a la derecha o a la izquierda dependiendo de dónde están esos valores extremos. Si tenemos valores muy altos, se está moviendo a la derecha. Si tenemos valores muy pequeños, se está moviendo a la izquierda. ¿A la izquierda o a la derecha de qué? De la mediana, ¿verdad? Entonces, la mediana, que va a ser el valor que tenemos a la mitad, 1.59, lo vamos a tomar como referencia. Un valor máximo de 24.6 es un valor extremo, un valor atípico. Ya sabemos que es un valor atípico. ¿Hacia dónde está desplazando la media en comparación a la mediana? Hacia la derecha, ¿ya? Entonces aquí está la mediana, perdón, y aquí voy a poner la media. ¿Por qué? Porque el valor atípico es atípicamente grande. Si el valor fuera atípicamente pequeño, entonces la media se estaría corriendo a la izquierda de la mediana, ¿ya? Entonces ya tenemos todo el análisis. Bueno, y en el análisis gráfico de esa variable nos hizo falta ver esto que está por acá, ya. Es el gráfico de cuckooplot, que si bien nos está haciendo referencia a una variable continua, por esto que tenemos acá, es una variable continua, o sea que tiene decimales, tenemos desviaciones muy serias a la normalidad, tanto la que tiene que ver con valores atípicos como estos otros que, si bien no son atípicos, no están sobre el eje de referencia. Bueno, esta variable es para nada normal, o sea, nada me dice a mí que sea normal.
Ok, entonces, ¿para qué me sirve todo eso? Vamos a empezar entonces ya con el estudio de los estadísticos. Cuando los datos no son normales, y eso lo voy a anotar en la libreta de notas que ustedes ya tienen el link por ahí. Los datos no normales se resumen a través de mediana y cuartiles. El cuartil 1, el cuartil 3. Pero también puede ser o mediana y percentiles. Entonces a veces podemos usar percentiles, el percentil 5 o el percentil 95 también nos puede servir. Eso depende de los datos, pero podemos tener esas opciones. Existen otras estadísticas de las cuales no voy a hablar en esta clase, que se llaman robustas, que también podrían ser una alternativa. Pero cuando los datos son normales, ahí se resumen con media y desviación estándar. Entonces ahí está, ¿verdad? Eso es importante porque es la media y la desviación estándar. Ya. Pero cuando los datos son normales, también podríamos resumirlos con mediana y cuartiles. También, o sea, se puede, no hay nada que me diga, no, medianas y cuartiles es solo para datos no normales. No, de hecho sí puedo resumir con medianas y cuartiles. Pero ¿por qué generalmente yo prefiero media y desviación estándar? Porque solo tengo media y desviación estándar. Solo tengo dos datos. Ya, entonces, si utilizo medianas y cuartiles, tengo mediana, cuartil 1 y cuartil 3, o sea, 3 datos. Es más fácil resumir esos datos con media y desviación estándar. Y porque los métodos paramétricos en general van a ser importantes esos dos estadísticos, la media y la desviación estándar, para hacer los cálculos correspondientes. Entonces recuerden, si los datos son no normales, debemos de utilizar medianas y cuartiles. Entonces les dije alternativas. Existen otras cosas como la media recortada, sobre todo si tenemos valores extremos, ¿verdad? Outliers. O estadísticos robustos. Ahí está. Bueno, ya que sabemos qué variables, para qué nos sirvió todo este diagnóstico, entonces ya podemos hacer toda la interpretación de la variable. Entonces voy a empezar a partir de la base de datos que habíamos visto al inicio. Entonces tengo aquí mis resultados y dice edad. La edad tiene una distribución normal. No le va a hacer caso a esto, como les había dicho. Yo sé que tiene una distribución normal. ¿Qué voy a utilizar entonces para resumir? Media y desviación estándar. La media es de 41.8 años. Más o menos 40 años. Van a ser las pacientes estas que tienen el virus del papiloma humano que se ha identificado. Y por otro lado, la desviación estándar va a ser de 9.03. 9 unidades que son valores, que es la dispersión promedio con relación a la media o al promedio que está por acá. ¿Ya? Está la regla empírica que me dice también que es una forma de ver todo esto. 9.03 y 41.08. Voy a tomar aquí los datos. Entonces veamos acá. Me dice la regla empírica lo siguiente. La media es 41.8. La desviación estándar es 1.29. Perdón, es 9.03. Hagamos la prueba aquí de la regla empírica. Ok, entonces lo voy a hacer con Excel. Voy a copiar aquí la variable edad. Me voy a los datos. Copio todos los registros de edad. Si no se recordaban de la regla empírica, también es una forma de poder evaluar la normalidad de los datos. No se utiliza tanto, pero es un recurso bastante importante. Es un recurso
válido, fiable. Ya, entonces aquí tengo yo esto. De primero me dice la regla empírica que calcule un rango en el cual a la media le estoy restando su desviación estándar y a la media le estoy sumando su desviación estándar. Ahí está. Ok, vamos a ponerlo por acá. Este sería el criterio 1, el criterio 2 y el criterio 3. El criterio lo vamos a poner aquí, 1, 2 y 3. El criterio 2 dice que tome siempre la media y le reste 2 veces su desviación estándar. Y que utilice también la media y le sume 2 veces su desviación estándar. El criterio 3 me dice, tome la media y réstele 3 veces su desviación estándar. Y a la media le va a sumar 3 veces su desviación estándar. Y aquí está. Entonces yo digo, aquí voy a construir estos valores que están por acá. Yo voy a averiguar ahorita. Voy a buscar la regla empírica porque no me recuerdo de ella. Aquí están los valores. 68, 95, 99.7. Una distribución de probabilidad completamente normal va a tener estos rangos 68, 95 y 99.7. Eso quiere decir que en una media más o menos su desviación estándar deben de estar incluidos el 68% de los datos, pero se debe cumplir simultáneamente que en la media más o menos 2 desviaciones estándar deben de estar incluidos el 95% de los datos, y también se debe incluir para esa distribución idealmente normal o completamente normal que la media más menos 3 veces su desviación estándar, ahí estarían el 99% de los datos, 99.7. Entonces vamos a hacerlo por acá de una forma bastante manual. Lo primero es de que voy a ordenar los datos. Los datos los voy a ordenar por acá y de menor a mayor. Aceptar, y ahí están. Ya están todos, ok. Esa es la primera condicionante para poder hacer la evaluación de la regla empírica. Entonces, el primer rango es 32.77 a 50.83. 32.57 a 50.83. Lo puedo hacer con filtro si quiero, pero bueno, lo voy a hacer por acá. 32 a 50.83. 30, 32, 57, 32, 57. $32.57 es casi 33 a 50.83. $50.83 es casi 51, entonces voy a ponerlo así. Esto es entonces la cantidad de datos que están incluidos en ese rango de edad. ¿Cuántos datos son? Son 291. Ok. 291 dentro de ¿cuántos datos tenemos? Bueno, tenemos 406. En el rango de menos una desviación estándar a la media más una desviación estándar a la media, que va de 33 más o menos a 51, tenemos ¿cuántos datos? 291 datos. Y 291 datos dividido 406 datos y multiplicado por 100 nos da
71.67. Ok, entonces yo anoto por acá este dato. 71.67. Esto es en mis datos. 71.67. Ese es el primer rango. El rango número 2 de mis datos va a ser el que incluye los datos que van de 24, pensemos, a 60. 24 a 60. Ok, entonces esto lo voy a hacer por acá. 1, 2. De una vez por acá. 24 a 60. Estos son 389 datos. Entonces 389 datos dividido 406. Esto me da esto y multiplicado por 100. Me da 95.8. Ok, 95.8. El otro criterio que tenemos por acá es 95.8. Y finalmente, el que va desde 14.71 a 68.9, o sea, 15 a 69. Bueno, 15 está por acá, no aparece, a 69. Ese valor no lo encontramos porque los datos no son completamente simétricos, ¿verdad? Esa es la razón por la cual no lo encontramos. Entonces, este va desde acá hasta 69. Ok, hasta 69. Hasta 69. O sea, tenemos 405 datos. 405 dividido 406 me da, y multiplicado por 100, me da 99.75. Entonces es el último criterio. 99.75. Bien, ya tenemos hechos todos los cálculos. La distribución de probabilidad idealmente normal tiene, según la regla empírica, estos porcentajes. La media más o menos una desviación estándar, 68% de los datos. Yo tengo 71.67. Es un valor más alto que 68. La media más o menos dos desviaciones estándar teóricamente deberían de ser 95% de los datos. Este se parece más, 95.8. Y la media más o menos 3 desviaciones estándar, 99.7. Bien. ¿Qué concluimos con, según la regla empírica? Si se cumple esto que está acá, los datos son normales. Pero no es que deban de ser exactamente así. Es que se deban de parecer a esos valores de referencia. ¿Y alguien que quisiera colaborar, decirme qué es lo que ha entendido hasta ese momento de esta regla empírica? Según los valores que calculé de mi regla empírica, que estos son mis datos, los que estoy marcando en amarillo, y en verde los valores de referencia de una distribución de probabilidad idealmente normal, ¿qué concluyo? ¿Que mis datos son normales o que no son normales? Son normales porque sí cumplen con el porcentaje de lo que debe ser. Se parecen, ¿verdad? O sea, este se parece menos, pero se parece. Está bien, entonces este se parece más y este mucho más. ¿Ven? Entonces se dan cuenta que este valor de 1471 nunca lo encontramos porque mis datos tienen un pequeño recorte que lo podemos visualizar acá por cuestiones de la restricción de las edades. Acá no hay pacientes menores de 18 años. ¿Tienen alguna duda hasta este momento de esa variable? ¿No? Y de la regla empírica. Si hacemos esto de la regla empírica para OMA y R, no me quedan para nada estos porcentajes. Entonces sí queda algo diferente. No lo voy a hacer por cuestiones de tiempo. Pero entonces ya para finalizar, todo el análisis numérico, que se dan cuenta que es mucho lo que podemos decir del análisis numérico, del análisis cualitativo, podemos decir cosas muy sencillas, rápido llegamos a entenderlo. Entonces lo que nosotros vamos a hacer ahora es interpretar ya nuestros datos. Entonces nos dice, la media es de 41.8 y la desviación estándar de 9.03. Esta desviación estándar es compatible con una distribución de probabilidad normal. Ahora ya vimos que sí, según la regla empírica. ¿Ya? Entonces, ¿qué tan dispersos están los datos? Bueno, eso no lo podemos saber acá. Podemos calcular el coeficiente de variación, que es 9.03
dividido 41.8 y multiplicado por 100. Ya, entonces voy a hacer este resultado, que sería 9.03 dividido 41.8 por 100. El coeficiente de variación es de 21. Bueno, es un coeficiente de variación del 21.6%. Esto es alto, esto es bajo, qué sé yo. Esto nos puede servir para comparar con otras variables. Por ejemplo, ¿cuál es el coeficiente de variación de las parejas sexuales? Entonces ahí es 1.29 dividido 2.01, que es el promedio, multiplicado por 100. El coeficiente de variación para parejas sexuales es de 64%, aunque 64.2%. Aunque estas variables no están expresadas en las mismas unidades, porque estos son cantidad de parejas sexuales de esta edad en años, sí llegamos a la conclusión que hay mayor dispersión para parejas sexuales, cantidad de parejas sexuales, que para la edad. Eso muestra mayor variación. ¿Para qué nos sirve el coeficiente de variación? A veces es un parámetro que utilizamos bastante en el laboratorio, ya sea para hacer análisis, evaluar qué tanta dispersión podrían tener esos análisis. Para producción también necesitamos que nuestros coeficientes de variación sean lo más pequeños posibles, ¿ya? Si estamos hablando de la concentración de acetaminofén, que va a tener una tableta que va a ser de 500 miligramos, esos no van a ser exactamente 500 miligramos. Va a haber una variación por arriba y por debajo de esos 500 miligramos. Pero necesitaríamos que el coeficiente de variación sea pequeño, tal vez del 2%, menor del 1%, porque no queremos que nuestras tabletas de acetaminofén tengan mucho más del acetaminofén que nos está diciendo la etiqueta, ni mucho menos. Mucho menos, porque no va a causar el efecto deseado, que sería el efecto terapéutico. Y tampoco pueden tener variaciones muy altas, porque van a ser tóxicas, ¿ya? El acetaminofén puede causar, si se toma de forma crónica, hepatitis, y si se toma de forma aguda, pero dosis muy altas, también puede causar hepatitis. Entonces, para eso nos puede servir la variación, que sería el coeficiente de variación. La desviación estándar solo nos habla de la dispersión con relación a su medio, porque así se calcula. Luego tenemos el coeficiente de asimetría, que nos habla de la relación entre la media y la mediana, la kurtosis, el grado de apuntalamiento de esta variable. Y tenemos el valor mínimo, el valor máximo, y tenemos también los percentiles, 35, 41 y 48. Entonces me voy a centrar únicamente para este análisis. Ahora voy a quitar media, no me interesa esto. Y yo solo voy a poner aquí los percentiles. Ya no quiero la simetría, la kurtosis, porque para tener únicamente aquí los valores que yo quiero calcular. Aquí están. Percentil 25. Percentil 50, percentil 75. La mediana y percentil 50 es básicamente lo mismo. Bueno, entonces, ¿cómo interpreto los percentiles? Si yo ordeno los datos de menor a mayor, llego a la siguiente conclusión. Entonces, percentil 25. El 25% de mis pacientes indicaron tener, aquí está el valor, es 1. Una pareja sexual o menos. El 25% de mis pacientes indicaron que tienen una pareja sexual o menos que eso, ¿ya? Bueno, eso es lo que dice. Un 75% de las pacientes, consecuentemente, van a tener una pareja sexual o más de este grupo de pacientes. Así interpreto el percentil 25 o cuartil 1. ¿Cómo interpreto el percentil 75 o cuartil 3? Aquí tiene el valor de 2. Entonces yo digo, el 25% de mis pacientes tienen supuestamente 2 parejas sexuales o más, el 25%. Y el 75% de mis pacientes tienen
dos parejas sexuales o menos. El percentil 50, que es la mediana, me dice, la mitad de mis pacientes tienen 2 parejas sexuales o menos. Y también me está diciendo la mitad de mis pacientes tienen 2 parejas sexuales o más. Únicamente eso. Eso sería entonces la interpretación de los percentiles. Los percentiles también yo los ubico por acá en el diagrama de boxplot. Pero para poder simplificar su evaluación, yo voy a eliminar los outliers, el violín, los datos, la media. Solo quiero el boxplot por acá. Aquí tengo el boxplot en el cual pareciera que no está el cuartil 3. Aquí está el cuartil 1. Aquí está la mediana. ¿Y dónde está el cuartil 3? El cuartil 3 está en la misma posición que la mediana, puesto que no lo estamos visualizando. ¿Y dónde está el valor máximo? Es este. Estos son valores atípicos. Y el valor mínimo, ¿dónde está? No lo encontramos. Está también acá donde está el cuartil 1. Entonces aquí está el cuartil 1 y también está el valor mínimo, ¿sí? En esta distribución de datos. Aquí tenemos el valor máximo y la mediana está acá ocupando el mismo valor que el cuartil 3, ¿no? Entonces eso es lo que ocurre. Mientras tanto, en este otro que está por acá, y si está todo más claro, aquí tenemos el valor mínimo, el valor máximo, el cuartil 1, el cuartil 3 y la mediana. Por eso es que a este gráfico de boxplot se le conoce también como resumen de 5 puntos. Así entonces uno lo construye con base a estos 5 puntos. Y este obviamente es un outlier. Ok. ¿Tienen alguna duda ya del análisis numérico, de lo que tenemos acá? Porque pues, ya aquí prácticamente ya terminamos con esto. ¿No? Por mi parte, todo claro. Gracias. Perfecto. Entonces, para finalizar, el análisis univariante. Bueno, entonces veamos aquí cómo se hace el análisis univariante. Ya hicimos el análisis univariante para las variables numéricas. Ahora vamos a pensar en las variables categóricas. Y para ello, pues en la variable de resistencia a la insulina tengo insulino resistencia. ¿Sí o no? Entonces me voy para acá y aquí sería variables, perdón, sería análisis, exploración, descriptivas. Ya les había comentado esto, estado nutricional, resistencia a la insulina, que una es una variable dicotómica, la otra es ordinal, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos para esa variable? Únicamente la tabla de frecuencias y el gráfico de barras. Aquí tenemos entonces los niveles, que serían insulino resistente son 10. Esto corresponde al 15.2%. Normal, que es una variable ordinal, 21, sobrepeso 28, obesidad 1, 10, obesidad 2, 7. Aquí están los gráficos. No hay mucho que decir de esto que está por acá. Hay otros gráficos que podemos utilizar con los paquetes de extensión. Entonces están en SurveyPlots. Veamos qué es lo que tenemos. El paquete SurveyPlots lo instalamos por acá, SurveyPlots. Y ya saben que en la biblioteca llamó y podemos buscar el que se llama SurveyPlots. Ya, está bien. Entonces, variables, sexo. Bueno, variables. ¿Qué pasa si yo incluyo esta variable por acá? Variable edad. Me aparece otra vez el análisis numérico, donde aquí está el boxplot y un diagrama de densidad ubicados ahí mismo. Bueno, eso no lo habíamos visto. Para variables nominales, para variables ordinales, entonces veamos que hay otras cosas. Por ejemplo, yo quiero sexo acá. Si se dan cuenta, como tenemos la misma cantidad de hombres que de mujeres, este es el gráfico que aparece. Ahí está, es ese. Ahora yo quiero estado nutricional. Esa es otra forma de representar.
Vale la pena cuando tenemos muchas categorías hacer una gráfica de barras horizontales, como esta que está acá. Ese está bien, pues es un gráfico que me parece bien. Pero también lo podemos expresar así, como stake bar, que sería el área completa, un área acá que se va dividiendo conforme a las frecuencias o a los pesos de esas frecuencias. Y podemos pedir porcentajes si queremos también. Entonces, para variables continuas tenemos el violín, el boxplot, los datos. Si yo quisiera solo el gráfico de boxplot, lo dejo ahí. Yo quiero agregar o no los datos, ahí están. Entonces, estas son gráficas bastante sencillas de survey plots. No hay otras cosas que me interesen por el momento. Eso está bien, ya fue suficiente con estadística univariante. Ahora vamos a ver estadística bivariante para finalizar la clase de hoy. Para ello voy a buscar aquí un pequeño recordatorio. Aquí está, estadística descriptiva bivariante. Y entonces me dice de que puede haber una relación asimétrica y puede haber una relación simétrica. Eso es importante. Ok. ¿A qué le llamamos estadística bivariante? Aquella estadística que ya incluye el análisis de dos variables simultáneamente, o sea, dos variables a la vez. Ya no estoy analizando variable por variable, sino que relaciono dos variables simultáneamente. La relación asimétrica es cuando tenemos una variable a la cual le llamamos variable independiente y a otra a la cual le llamamos variable dependiente. La relación simétrica es más sencilla porque no decimos de que esta variable depende de esta o que esta depende de esta. Simplemente queremos saber qué relación hay entre esas dos variables. Entonces ahí no decimos esta es mi variable dependiente y esta es la independiente. No decimos nada de eso. Ok, es una relación simétrica. Pero cuando sí nos importa definir una variable como independiente y otra como dependiente, la dependiente siempre va a depender de la independiente. Entonces ahí estamos hablando de una relación asimétrica. Ahí está el concepto. Aquella cuyo valor no depende de otra variable es la variable independiente. Es la característica o propiedad que supone ser la causa del fenómeno estudiado. En investigación experimental se llama así la variable que el investigador manipula. Eso es importantísimo. Para las variables dependientes, esas son aquellos cuyos valores dependen de los que tomen la otra variable. Son variables de respuesta que se observan en el estudio y que podrían ser influidas por los valores de las variables independientes. La variable independiente se manipula de alguna forma. La variable dependiente solo se mide. Entonces ahí está. Por ejemplo, la gravedad que tiene un paciente con cirrosis hepática va a ser la variable independiente y la variable dependiente es la calidad de vida que tiene esa persona. O podría ser también la frecuencia de mortalidad o el riesgo de mortalidad va a depender del estado Child-Pugh, que es la severidad de la enfermedad que presenta esta persona o el estadio en el cual se encuentra. Entonces, eso es la relación. Ahora, ¿qué tipos de estadística hay? Bueno, entonces aquí es donde ya hablamos. Si tenemos una variable independiente que tiene estas características y una variable dependiente que tiene estas características, así van a ser los análisis que vamos a utilizar. Existen tres tipos de estadística bivariante, tres tipos de análisis: el de asociación, el de diferencia y el de correlación. El entender esto ya me permite poder hacer estadística inferencial de una forma sencilla, entenderla mejor. Entonces, cuando estamos hablando de asociación, cuando las dos variables que estamos analizando de forma simultánea son categóricas, ¿sí? Cuando las dos variables que estamos evaluando su relación son numéricas, estamos hablando de correlación. Y cuando una variable es categórica y la otra numérica, estamos hablando de análisis de diferencia. Entonces aquí decimos que si la escala de medición es nominal u ordinal, la independiente, y la variable dependiente es nominal u ordinal, estamos hablando de asociación.
Ejemplos: relacionar el sexo con la resistencia a la insulina. Si la variable independiente es nominal u ordinal y la variable dependiente es de escala o de razón, estamos hablando de diferencia. Por ejemplo, cuando comparamos el estado nutricional, el índice OMA-IR según el estado nutricional del paciente, estamos hablando de diferencia. Hay un caso particular que es cuando la variable independiente es numérica y la variable dependiente es dicotómica. Ahí se usan unos análisis que le llamamos curvas ROC, pero de eso vamos a hablar más adelante. Ahora, acá cuando la variable independiente es de escala o de razón y la variable dependiente es de escala o de razón, estamos hablando de correlación. Por ejemplo, el índice de masa corporal con OMA-IR. Aquí están los ejemplos, ahí están. Bueno, entonces estos. ¿Y cómo les llamamos a estos análisis? Bueno, les vamos a llamar de la siguiente manera. Hay muchas cosas que se pueden decir de la estadística bivariante. La primera cosa que se dice: ¿qué análisis tenemos cuando las dos variables son cuantitativas? La correlación. ¿Y qué análisis pueden ser esos? Coeficiente de correlación, coeficiente de determinación para un modelo de regresión. ¿Qué gráficas se usan? Las gráficas de dispersión. Cuando estamos haciendo un análisis de asociación, podemos hacer tablas de contingencia. Por ejemplo, dos variables categóricas. Los estadísticos que podemos calcular podrían ser el coeficiente de contingencia, podrían ser la phi o la v de Kramer, el riesgo relativo, el odds ratio, la razón de prevalencia, y también hay otras más. Esos son los estadísticos que tenemos. Cuando tenemos una variable cuantitativa y una cualitativa, estamos hablando de tablas de diferencia o análisis de diferencia. Los estadísticos que se pueden utilizar son diferencia de promedios, diferencia de medianas, desviación estándar de las diferencias, todas esas cosas. Y las gráficas que se usan son los box plot. Pero también se usan las barras de error, esos no son muy usuales. Los box plots los podemos utilizar para cualquier tipo de variable. Pero cuando la variable se distribuye de forma normal, y podemos usar las barras de error, además de los box plot. Las barras de error no son recomendables para variables que no se distribuyen de forma normal. ¿Para qué nos sirven las barras de error? Las utilizamos más utilizando la desviación estándar, no utilizamos la media y la desviación estándar. Esas son barras de error, pero esas no se utilizan mucho. Se utilizan más aquellas barras de error en las cuales está la media y el intervalo de confianza. Esos se utilizan bastante en metaanálisis o cuando queremos hacer comparaciones inferenciales de grupos. Hay mucha información aquí, yo lo sé, pero vamos a empezar desde lo más fácil. Otra consideración que es importante es la siguiente. Cuando los estudios son de diseño transversal analítico, pues si ustedes ya tienen una mejor idea de qué es esto, la asociación que se está investigando es asociación estadística únicamente. No podemos hablar de causas, y eso se los he comentado en otras clases. Cuando el estudio es de casos y controles, vamos a hablar que la asociación que estamos investigando es la de factores de riesgo o de factores protectores. Pero cuando hacemos estudios de cohortes, entonces el tipo de asociación que podemos investigar ya son causas. Y si estamos hablando de ensayos clínicos, también podemos hablar de causas, ¿ya? Entonces, eso es todo lo que tenemos respecto a la teoría de estos análisis. Ahora vamos a la práctica. Y para eso vamos a utilizar los ejemplos que están acá. Bueno, no todos los podemos porque no tengo todas estas bases de datos. Análisis de asociación. Partamos del análisis de asociación. Ok, entonces, para el análisis de asociación me dice esta guía. Voy a guardar este archivo de la regla empírica también. Y se los voy a compartir. Pero ya está ahí. Para análisis de asociación dicen que cuando tenemos dos variables categóricas podemos hacer tablas de contingencia. Ok, ¿cómo hacemos las tablas de contingencia en YAML? Voy a hacer
resistencia a la insulina y voy a hacer índice insulino resistencia. Ok, aquí tengo la base de datos. Entonces para ello me voy a frecuencias, tablas de contingencia de muestras independientes. Eso es lo que voy a utilizar. Quiero ubicar en las filas el estado nutricional y en las columnas la resistencia a la insulina. Voy a decir de que la variable insulino resistencia es mi variable dependiente. Entonces esta es la variable dependiente. Y el estado nutricional es mi variable independiente. Aunque este es un estudio transversal y en los estudios transversales analíticos de lo que se habla es de relaciones simétricas, pues cuando estamos haciendo los estudios lo que nos interesa realmente es evaluar alguna relación causal en el futuro, pero empezar por un estudio transversal. Entonces de referencia le vamos a llamar a esta variable independiente y a esta otra variable dependiente. Quiero saber si la prevalencia de insulinoresistencia depende del estado nutricional que tiene el paciente. Claro que al decir depende, ustedes deben de tomar en cuenta que yo solo estoy utilizando estos términos de forma relativa, porque este es un estudio transversal, no es un estudio longitudinal. Ok, entonces la terminología va a tener ciertas limitaciones y la respuesta que voy a tener únicamente va a ser, ¿qué es lo que me dice mi tabla? Ah, pues mi tabla me dice, voy a tener una conclusión de asociación estadística. Ok, entonces voy a esto que está por acá. Esta tabla no me dice mayor cosa, ¿ya? No me dice mayor cosa, porque los grupos son de diferente tamaño, los grupos que estoy comparando, 21, 28, 17. Yo quiero conocer cuál es la prevalencia de resistencia a la insulina en cada uno de estos grupos. Entonces para ello voy a pedir aquí en celdas el porcentaje de fila. Por el momento no me interesa el chi cuadrado y por eso lo voy a quitar, porque yo no estoy hablando de estadística inferencial ni intervalos de confianza, eso no me interesa. Y aquí está. Estado nutricional, sobrepeso, obesidad grado 1, grado 2. Entonces veo que la prevalencia de resistencia a la insulina es de 4.8 en estado nutricional normal, de 3.6 en estado de sobrepeso, de 50% en obesidad grado 1 y de 42.9. Se le fue el audio, André. Acá, ok. Sí, dices. Ok, bueno, entonces volviendo. La prevalencia de estado nutricional normal, y por eso pedí porcentajes de filas, es del total de pacientes con estado nutricional normal, ¿cuántos tienen resistencia a la insulina? Porcentaje de filas, 4.8. Del total de pacientes con sobrepeso, 28. ¿Cuántos tienen resistencia a la insulina? 1, 3.6%. Del total de pacientes con obesidad grado 1, ¿cuántos tienen resistencia a la insulina? 5 de 10, 50%. Y del total de pacientes con obesidad grado 2, 3 de 7, o sea 42%, 43% tienen resistencia a la insulina. Aquí solo me interesa esta parte, que es la estadística descriptiva. Tablas de contingencia son suficientes para hablar de estadística descriptiva. Lo que yo veo es de que las personas con estado nutricional de obesidad tienen mayor resistencia a la insulina. Entonces eso es evidente. Esto también lo puedo hacer cuando yo instalo el paquete que se llama JJ Stats Plot, que aparece por acá. ¿Ya? Entonces aquí yo digo que quiero el categórico versus categórico, por ejemplo bar charts. Ya, entonces aquí está. La variable dependiente ya sé que es la insulinoresistencia. Y grouping variable es estado nutricional. Y aquí se está creando esto. Este se lleva más tiempo porque tiene un código más largo. Aquí de hecho se está comunicando con R. Bueno, ahí está. Por el momento no me interesan los estadísticos inferenciales. Estos que están acá no me interesan. Solo uno, solo la V de Kramer, que es el estadístico del tamaño del efecto. Pero aquí veo, pues, de forma gráfica que la resistencia a la insulina, que es el área en verde,
es mayor en estado nutricional de obesidad grado 1 o grado 2. El problema de Yamoy es de que no puedo editar estas etiquetas que están aquí a menos de que edite los datos. Entonces aquí en datos yo podría decir que el estado nutricional, ahora lo voy a mencionar así como NS de sobrepeso, O1 que es obesidad grado 1 y O2 que es obesidad grado 2. Esa es la única forma que tengo de editar mis datos. Y ahí se está creando otra vez, ¿no? Es porque realmente no se podían visualizar las etiquetas. Y ahí están, ¿verdad? Ok. Hay otras formas de hacer eso. Podría ser también en cross tables de Clinical Path Comparisons. Entonces tiene la misma lógica. Cross tables. Aquí es la variable dependiente, insulinoresistencia, y grouping variable es estado nutricional. Y ahí está el cross table. Aquí me calcula los porcentajes, 50%, o sea, las proporciones. Pero esta tabla no me gusta mucho, entonces ya están ahí todas las opciones. Les decía algo del tamaño del efecto. El problema es de que no siempre calcula el tamaño del efecto para todas las tablas. Por ejemplo, esto todavía podría tomarse como estadística descriptiva. Para algunas personas no lo es, pero bueno. Vamos a ver el otro resultado que está aquí en tablas de contingencia. Yo puedo pedir aquí que me calcule el loads ratio, sí, pero cuando no son tablas de 2x2 no me lo calcula. Entonces ahorita no puedo. Lo que sí puedo es pedir la phi y v de Kramer y el coeficiente de contingencia que están por acá. ¿Cómo se interpretan estos valores que están acá? Este que está por acá de 4.66 y v de Kramer de 52.7. Se interpretan de la siguiente manera. Van de 0 a 1. Mientras más se acercan a 1, la relación entre estas dos variables es más fuerte que si se acercara a 0. También se puede interpretar de la siguiente manera. Si yo tengo una V de Kramer de 0.527 y digo que la variable independiente es el índice de masa corporal y la variable dependiente es la insulinoresistencia, entonces yo digo que la insulinoresistencia podría explicarse en un 52% a partir del estado nutricional que tiene este paciente. Son formas discutibles de interpretar esta estadística, pero bueno, son opciones. ¿Ya? Entonces, mientras el valor se acerca más a 1, quiere decir que la variable pareciera tener mayor influencia. O sea, el estado nutricional podría tener mayor influencia sobre la resistencia a la insulina si tuviera un valor más alto. Aquí podemos hacer comparaciones. Por ejemplo, yo puedo decir, ¿será que hay otro factor que explique la resistencia a la insulina? Entonces voy a poner que la resistencia a la insulina está acá en columnas. Y yo podría decir que quiero investigar si la edad explica en cierta manera la resistencia a la insulina. O el sexo, que es una variable más sencilla. ¿Explica el sexo la resistencia a la insulina? Posiblemente sí. En algunos estudios se ha observado que la resistencia a la insulina es más alta en hombres que en mujeres. Entonces me interesa únicamente ahora el estadístico, coeficiente de contingencia y V de Kramer. Entonces vea ¿qué tanto me explica el sexo la resistencia a la insulina? Muy poco, punto 169. ¿Qué me explica más de lo que he investigado hasta este momento la resistencia a la insulina? Me explica más el estado nutricional del paciente, como aparece aquí. ¿Ya? No me interesan valores P por el momento. Entonces ahí tenemos ya el análisis de tipo asociación. Bueno, luego el análisis de correlación para ir avanzando rápidamente. Tenemos aquí la matriz de correlaciones. La matriz de correlaciones del menú regresión nos pide que pongamos aquí las dos variables numéricas que nos interesan. Voy a poner OMA y R y la versión numérica del índice de masa corporal, no como estado nutricional, sino que como IMC. Ahí están las variables. Entonces me da las opciones de Spearman, Tau de Kendall
y Pearson. ¿Cuál elegimos? Esto también es importante dependiendo de la distribución de probabilidades de estas variables. Aquí yo no tengo forma de saber si las variables que estoy utilizando tienen distribución normal. Bueno, entonces podría ser a través de densidad de las variables. Entonces, gráfica, matriz de correlaciones, densidad para las variables. Entonces vean, el índice de masa corporal más o menos una distribución normal, pero el OMA y R no tiene distribución normal. Bueno, entonces una de las variables no se distribuye de forma normal. Cuando una o ambas variables no se distribuyan de forma normal, entonces yo voy a optar por la correlación de Spearman. Entonces por eso voy a quitar Pearson, porque Spearman es el que me va a servir. Cuando las variables numéricas que voy a relacionar, alguna de ellas no es normal o ambas no son normales, entonces utilizo la correlación de Spearman. Si ambas variables se distribuyeran de forma normal, podría utilizar Pearson. Por ejemplo, si es que yo quiero relacionar índice de masa corporal con edad, que tiene alguna relación, entonces las dos variables parecen ser normales, utilizo Pearson. ¿Dónde aparecen estos valores? Por acá. Pero bueno, no me interesa edad de índice de masa corporal, me interesa índice de masa corporal y OMA y R. ¿Cómo se interpreta esto? Ya dijimos que lo que nos va a servir es Spearman. Tau de Kendall se usa cuando nosotros tenemos variables también no paramétricas o cuando tenemos variables ordinales. Podríamos usar la tau de Kendall. Ya no son variables numéricas, son variables ordinales. Pero eso no lo tenemos hasta este momento. Entonces aquí, para finalizar este análisis, ya vemos aquí la gráfica de dispersión, cómo se interpreta la gráfica de dispersión. Vemos si esta es una línea de referencia que es horizontal completamente, vemos esta línea que tiene cierta inclinación y decimos, a medida que aumenta el índice de masa corporal, aumenta el OMA y R. La relación entre estas dos variables es directa. Aumenta una, aumenta la otra. Indirecta es cuando observamos esto. Aumenta una y disminuye la otra. ¿Qué tan buena es esa relación? Nos lo da el coeficiente ρ de Spearman. Al igual que el coeficiente de correlación de Pearson, se interpretan en valores que van desde -1 a +1. Pero si toman valores cercanos a 0, esa correlación dice que las variables tienen una correlación nula o es una correlación muy débil. Mientras más se acerque al +1 o al -1, estamos diciendo que esas correlaciones son altas. Si tienen valor negativo es que las correlaciones son inversas, o sea, a medida que una variable aumenta, la otra disminuye. Y si tiene este valor positivo, son correlaciones directas. Entonces, ¿cuál es el ρ de Spearman? 0.428. Ok. Nos está diciendo que estas variables tienen en primer lugar una relación directa porque su símbolo es positivo. ¿Qué tanto están relacionadas? Están relacionadas de una forma moderada o de débil a moderada. Sí hay alguna relación entre estas variables, pero no es tan grande. Han de haber otras situaciones que me podrían explicar la resistencia a la insulina. Bien, ya vamos a terminar. Entonces ya vimos el análisis de correlación y lo vamos a repasar en la siguiente clase, el de asociación. Y para finalizar, el análisis de diferencia. Para hacer el análisis de diferencia, la primera opción que tengo yo aquí es descriptivas. Y aquí una de las variables es numérica. Donde dice variables pongo la variable. Por ejemplo, ¿cuál es el valor de OMA y R cuando estoy utilizando una variable categórica que va a ser el estado nutricional? Entonces es variable numérica y variable categórica. Aquí me interesa sobre todo conocer lo siguiente: si la variable se distribuye de forma normal, ¿verdad? Entonces para eso hago diagramas de caja, violín, datos y sus cucuplot, sus histogramas, y podría poner la prueba de Shapiro-Wilk, pero ahorita no estoy usando eso. Entonces veo yo aquí, ¿la variable se distribuye de forma normal? No, posiblemente no. Ya vemos aquí los cucuplot, no se distribuye de forma normal. También lo vemos en estos gráficos de violín y en los histogramas. Hay sesgo, son variables que tienen asimetría. Y si vemos los valores numéricos, entonces ya también ahí voy a ver los valores numéricos. Pero ¿qué me interesan dado que esta variable no se distribuye de forma normal? La variable OMA y R.
Entonces la resumo con mediana y percentiles. Me interesa este cuadro que tiene la mediana y los percentiles. Yo veo que en estado nutricional normal la mediana de OMA y R es de 1.16. En sobrepeso 1.56, un poco más alto. En obesidad grado 1, 3.87. Muy diferente de los otros valores. En obesidad grado 2, 2.99. Y aquí aparecen sus percentiles. Ya están ahí los percentiles. Y la forma gráfica para representarlos es a través de boxplot. Ahí están mis boxplot. ¿Existen otras opciones para hacer estas representaciones? Sí, posiblemente las vamos a encontrar en otros gráficos que están por acá. Por ejemplo, en SurveyPlots teníamos la opción de poner aquí el OMA y R y aquí la variable de agrupación, el estado nutricional. Y aquí SurveyPlots me aparecen, pero esto en forma horizontal. Suponiendo que no me interesan los datos y solo quiero los gráficos de boxplot, ahí están también. ¿Sí? Ahora pongo los datos. Y este valor atípico es el que justifica que utilicé esta escala hasta 25 para un mayor. Bien, con esto terminamos la clase. Quisiera saber si tienen alguna pregunta. ¿No? Todo claro. Ok. Les agradezco entonces por su participación y todo. Ya platicamos la otra semana, pues no tenemos clase, ¿verdad? Por ser Semana Santa. Y la siguiente creo que voy a estar de viaje, yo les comento. Cualquier cosa estoy a la orden. Cuídense bastante. Muchas gracias. Gracias, André. Feliz Feliz noche a noche a todos. todos. Gracias.